Desde la Presidencia Nacional de Coparmex saludamos a los participantes del 19º Congreso de la Industria Automotriz. Abordaremos el tema del fortalecimiento y reactivación de la economía, para lo cual es importante primero ser conscientes de la profundidad de la caída de nuestra economía. 8.3% cayó el Producto Interno Bruto en el 2020. Esta es una caída más profunda de la que hubo en la crisis financiera mundial del 2008-2009 y más profunda que la crisis económica mexicana del 94-95. Sin embargo, estos promedios no nos permiten ver cuál es la realidad en cada sector. En el caso de la industria del sector turístico, la caída fue del 28%, y ahí están las líneas aéreas, los hoteles y los restaurantes. La industria del entretenimiento cayó entre el 50 y el 60%. Hubo también caídas en parte de la industria de la construcción, en la industria textil y en otras. Por otro lado, a pesar de la pandemia, hay industrias que crecieron, como es la tecnología, el comercio electrónico, la industria farmacéutica, lo relacionado con la salud y lo agroalimentario. Por otro lado, también tenemos que ver que en las regiones del país la historia es diferente. Tenemos la región del centro Bajío Occidente, estos 5 estados compuestos por Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco, que tuvieron un crecimiento en el 2019 del 3.9%, cuando el país en general no creció o decreció marginalmente 0.1%. Por otro lado, hay estados en el sureste que tuvieron una caída en 16 de sus últimos 18 trimestres, aún antes de la pandemia. Por otro lado, esta pandemia nos trajo una pérdida del empleo de 1.100.000 empleos formales, los que están dados de alta en el Seguro Social, que apenas estamos recuperando a estas alturas del 2021, cuando ya debemos haber generado otro 1,5 millones de empleos. Por otro lado, el INEGI nos dice que más de 1 millón de empresas tuvieron que cerrar, sobre todo micro y pequeñas empresas. En este sentido, y dada la profundidad de esta caída de la economía en el 2020, vemos en el 2021 un rebote que estará entre el 5 y el 6%. De hecho, a estas alturas del año, noviembre del 2021, se ha terminado el efecto del rebote de la economía. Y el gran reto es que logremos crecer en el 2022, más allá del rebote, un crecimiento sostenido. Y para esto vemos en Coparmex y en los organismos empresariales que hay grandes oportunidades para las empresas. En primera instancia, la gran oportunidad del crecimiento que está teniendo los Estados Unidos, que tuvo una caída menor como de la mitad de la que tuvimos en nuestro país, y que además con el crecimiento que está teniendo en este 2021 ya se recuperó de la caída por la pandemia. Una economía del tamaño de los Estados Unidos creciendo al porcentaje que está creciendo es una gran oportunidad, dada la correlación que tenemos en la economía mexicana con la economía de los Estados Unidos. Puedo decir que no es una correlación perfecta, pero sí alrededor del 85% de nuestra economía está relacionada. De tal manera que si hacemos bien las cosas, podremos apoyarnos en este crecimiento de los Estados Unidos para reactivar nuestra economía. En ese sentido, hemos trabajado durante varios meses con la Secretaría de Economía para el plan de reactivación económica, definiendo qué es lo que le toca al gobierno y qué nos toca a las empresas. Desde luego, coincidimos en el esquema que plantea la Secretaría de Economía, estos 4 ejes de la reactivación económica, que tiene que ver con el empleo y la empresa, las condiciones para que haya inversión en el país, la oportunidad de la exportación y desde luego la regionalización y sectorización del país. En ese sentido, lo que nos corresponde a las empresas es cada una actuar analizando cuál es la situación, cuáles son las condiciones del mercado en el que operamos para aprovechar las oportunidades que aparecen. Recordemos que ante toda crisis siempre hay oportunidades, y aquellos que saben aprovechar las oportunidades
son los que permanecen en el mercado. Aquí a lo mejor hay un esquema que ofrece Nicolás Taleb de una agrupación, una clasificación de las empresas en 4 tipos de empresas. Hay una empresa considerada frágil. Las empresas frágiles, cuando viene una crisis como la pandemia, simplemente quiebran. Hay empresas robustas, sería el segundo grupo. Son esas empresas que cuando viene la crisis como la de la pandemia, resisten, tienen la flexibilidad para resistir y entonces pueden permanecer en el mercado. Hay una tercera clasificación que son las empresas resilientes. Son aquellas que son robustas, aguantan la crisis como esta de la pandemia, tienen flexibilidad para adaptarse, pero la resiliencia les permite regresar al nivel que tenían antes de la pandemia. Pero hay una cuarta clasificación, la empresa antifrágil. Es una empresa que es robusta, que cuando viene la crisis como la de la pandemia, aguantan, son flexibles, aguantan el cambio, permanecen, son resilientes, se recuperan al nivel que tenían antes de la crisis, pero además observan las oportunidades que aparecen gracias a la crisis. Y son estas empresas antifrágiles las que logran dar un paso adelante y tomar una ventaja competitiva. Para esto es importante que las empresas le apostemos a la innovación. Cuando me reúno con grupos de empresarios y les pregunto cómo va el negocio, hay un grupo de empresas que me dicen que pues están sobreviviendo, que la pandemia los ha golpeado, que han bajado las ventas, que la cobranza está difícil. Y hay otro grupo de empresas que me dicen que están creciendo, que no se dan abasto con la demanda que hay, que su crecimiento es de 2 dígitos. Y les hago una segunda pregunta, que tiene que ver con qué es lo que estás haciendo en la innovación. El primer grupo me dice, innovación, no puedo, no tengo tiempo, estoy en modo supervivencia, no me da tiempo de pensar en innovación. Invariablemente el segundo grupo me describe todas las iniciativas de innovación que tienen en su empresa. Esto es lo que nos corresponde a las empresas ante las crisis que aparecen y ante la realidad de que la postura del gobierno de México es no ayudar a la reactivación económica. Esto ha generado que la caída de la economía en nuestro país, este 8.3, es del doble del promedio de la caída en el mundo. Y aquí podemos comparar con las cifras de lo que los distintos países le apostaron a la reactivación económica. Y no pensemos en las economías avanzadas, pensemos en Latinoamérica, en donde vemos que Chile le apostó el 6% de su Producto Interno Bruto, el Perú 12%, Guatemala 3%, México menos del 1% el año pasado. Para este año no hay recursos para apostarle a la reactivación económica. En ese sentido, independientemente de lo que haga el gobierno, la labor que tenemos que hacer en las empresas es aprovechar las oportunidades que se abren en la crisis. Desde luego, cuidar a los colaboradores, capacitarlos, cuidar a los clientes para que en la reactivación económica permanezcan con nosotros. Como ya habíamos dicho, apostarle a la innovación, revisar los procesos para optimizarlos, apostarle también a automatizarse. En este sentido, es interesante observar que cuando simplemente automatizamos los procesos que tenemos, la productividad solo sube un 2%. Cuando optimizamos los procesos, la productividad sube un 8%. Pero cuando primero optimizamos los procesos y después automatizamos, la productividad sube un 20%. Por lo tanto, la recomendación es revisemos los procesos operativos de las empresas y una vez optimizados, automaticemos. Y esto nos dará la productividad para lograr esa ventaja competitiva que requerimos en el país. Es también importante señalar que ante una crisis, algo de lo que tenemos que hacer las empresas es una respuesta solidaria con los que han perdido su empleo, con las empresas que han tenido que cerrar. Y la verdad que nos da mucho gusto en Coparmex y en los organismos empresariales darnos cuenta de la cantidad de iniciativas de solidaridad para donar despensas, para donar comida y también para ofrecer capacitación para el trabajo de tal manera que todos aquellos que perdieron su empleo puedan recuperarlo. Ante esta realidad
del rebote de la economía en este año, decíamos, el gran reto es que a partir del 2022 logremos un crecimiento real de la economía. En este sentido, tuvimos una reunión con empresas alemanas que están invertidas en México, y lo que ellos nos comentan es que México es el mejor país para invertir en América Latina. Cuando les preguntamos cuál es la razón por la cual México es el mejor país para invertir en América Latina, nos comentaron que son 5 razones. En primer lugar, en México hay talento, hay infraestructura, hay comunicaciones, hay cultura que permite el desarrollo de las empresas, y la quinta razón es que estamos cerca del mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos. También les preguntamos qué es lo que tendríamos que cuidar para que esta ventaja de nuestro país permaneciera. Fueron muy claros en decirnos que hay 3 variables que tenemos que cuidar. Primero, la seguridad. Segundo, la certeza jurídica para la inversión. Y tercero, el no cambiar las reglas a mitad del camino. Y en ese sentido es necesario señalar que ante la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, en Coparmex y los organismos empresariales nos preocupa esta propuesta por 5 razones. La primera, porque atenta contra el Estado de Derecho. El que se quieran cancelar contratos sin indemnización va en contra del cumplimiento de la ley, lo que hemos firmado en los tratados internacionales, y es una mala señal al mundo de que en México no se respeta la ley. La segunda preocupación tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Estamos en medio de la COP26, en donde hay compromisos de todos los países en el mundo para dejar de contaminar, para moverse hacia la generación de energía eléctrica con energías limpias, y nos preocupa que en nuestro país esta reforma constitucional en materia eléctrica propone que se relegue la generación de energía eléctrica eólica y solar y se le dé prioridad a las energías, al material fósil, como son el combustóleo, el diésel y el carbón, para generar la energía eléctrica. La tercera razón es una razón económica. La Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, era una empresa rentable. Ya el año pasado perdió 85,000 millones de pesos. Es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que nos dé luz a todos los mexicanos, sin apagones y a precios accesibles. La cuarta razón tiene que ver con los convenios internacionales. Firmamos en el TEMEC que como compromisos como país, los 3 países, el respetar los contratos establecidos. El hecho de que los canceláramos y no los indemnizáramos generará varias demandas internacionales que en el mismo TEMEC está provisto cómo sean atendidas. Finalmente, nos preocupa los bolsillos de los mexicanos. En este sentido, el hecho de que aumenten los costos de generación de energía eléctrica se va a reflejar en una subida de tarifas. En el caso de que el gobierno decida no subir las tarifas, pues hay 2 maneras. Una es un subsidio que sería pagado por todos los mexicanos, y otra es que si no sube en los hogares, suba las tarifas para el comercio y para la industria, es decir, para las empresas. Esto detendrá las inversiones extranjeras hacia nuestro país, y también hay el riesgo de que algunas empresas que están invertidas en nuestro país decidan irse del país precisamente porque al elevarse el costo ya no sea redituable su negocio. Esto traerá como consecuencia la posible pérdida de empleo, que en estos momentos que apenas estamos recuperando lo que perdimos por la pandemia, nos parece que no es el mejor momento para perder todavía más empleos. Como pueden ver, hay grandes oportunidades para la reactivación económica. Hay una buena parte que está en manos del gobierno. Tenemos confianza en que la Secretaría de Economía, en el anuncio del Plan de Reactivación Económica, realmente impulse a los distintos sectores y a las distintas regiones, y que logre aprovecharse el vincular a las micro, pequeñas y medianas empresas a las grandes empresas exportadoras para aprovechar este crecimiento de los Estados Unidos. También el hecho de que se den las condiciones para que haya confianza para la inversión en nuestro país, y desde luego que se proteja al empleo, a la empresa y al empleo.
En ese sentido, lo que le corresponde al gobierno, pues lo tendrá que hacer, en este caso la Secretaría de Economía, pero muy importante resaltar lo que nos corresponde a las empresas. Y esta es la invitación que hacemos desde Coparmex, desde los organismos empresariales, a que cada empresa tomemos esta responsabilidad de reactivarnos con las oportunidades que aparecen en nuestro sector y de esta manera podamos reactivar la economía, recuperar el empleo perdido y tomar una ventaja competitiva que logre un crecimiento real hacia el 2022 y de ahí en adelante. Les deseo mucho éxito en su Congreso de la Industria Automotriz, con mi agradecimiento por la invitación a Coparmex a compartir estos conceptos en torno a la celebración de su Congreso. Muchas gracias y muchas felicidades.